Inicia grabación. Bueno, entonces, siguiendo con la clase anterior, hoy vamos a ver lo que son funciones de street y si alcanzamos las funciones de objetos. Funciones de objetos. Listo, entonces, las funciones. Las funciones en JavaScript nos permiten definir y agrupar un conjunto de sentencias a las cuales podemos invocar en diferentes partes de nuestro programa. Es por ello que diferenciaremos la parte que nos permite definir la función en la parte que realiza la invocación a la función. En pocas palabras, una función es un bloque de código el que podemos reutilizar dentro de todo nuestro proyecto. Claramente, si lo dejamos público, podemos reutilizarlo durante todo nuestro proyecto o en nuestro espacio local o nuestro entorno local, por decirlo así. Entonces, aquí pues dividen las funciones en dos: cómo se declara o cómo se crea la función y cómo se invoca o cómo se llama esa función. Entonces, veamos los puntos. Lo primero que vemos es que utilizamos el literal función para definir la función. Entonces, aquí en JavaScript debemos escribir la palabra function al iniciar nuestra función para que el sistema sepa que es una función. Después de esto, dice que a continuación indicaremos el nombre que le queremos dar a esta función. Esta función se puede llamar la suma de dos números. Pueden ponerle el nombre que quieran, pero pues como les he comentado, ellas trabajan con las reglas de las variables. No deben empezar ni con caracteres especiales y tampoco no pueden tener caracteres especiales y no deben empezar con números, ¿sí? Porque puede que les genere error. Entonces vamos a colocar aquí suma dos números. En este caso, yo les había comentado que existen diferentes formas de estructurar ya sea una variable o una función en este caso, y esta se llama Kami Case, que consiste en que la nueva palabra que siga de la anterior, la primera letra empieza en mayúscula. Entonces, esta función se llama suma dos números, pero si ven, aquí suma empieza en minúscula, como 2 es una nueva palabra, entonces la D empieza en mayúscula, al igual que números. Y esta es la famosa estructura Kami Case, ¿sí? Porque tiene forma de camello. Listo. Después dice que entre paréntesis declararemos separados por coma los argumentos o parámetros que recibirá la función. En este caso, los argumentos son las variables que nosotros necesitamos que inserten en nuestra función para poder, digámoslo así, hacer todo el procedimiento que programemos dentro de dicha función y pues que trabaje correctamente. Entonces, veamos los dos últimos y pasamos a un ejemplo. Listo, dice que entre llaves incluiremos las sentencias que formarán parte de nuestra función. Entonces, toda nuestra lógica van a ir dentro de estas dos llaves. Todo lo que hay aquí dentro se va a ejecutar cuando llamemos la función. Y por último, en el caso de que queramos devolver algún valor de retorno en la función, utilizaremos la sentencia return. Listo, entonces para este caso tenemos dos tipos. Tenemos las que son, vamos a poner aquí, dos tipos. Tenemos las que son funciones. Cuando hablamos de funciones, ya hablando de algo específico, es que retorna un valor. Retorna un valor. ¿Y qué es retornar un valor? Que al terminar la función, lo que haga el nombre de la función se puede guardar en alguna otra variable. Ya ahorita veremos un ejemplo para tenerlo más claro. Eso cuando hablamos de funciones. Y cuando hablamos de procedimientos, en algunos casos los procedimientos se declaran como void, pero en este no importa. ¿Estos procedimientos en qué consisten? Consisten en que ellos hacen lo que tengan que hacer dentro de las dos llaves, pero no van a devolver valores, ¿sí? Puede que manden una petición a otro servidor
y listo, o puede que muestre una alerta. Sí, son aquellos procedimientos que a la final nosotros no necesitamos que nos retorne un valor, sino que haga lo que tenga que hacer. Entonces ya ahorita vamos a ver un breve ejemplo. Entonces consisten en realizar procedimientos sin tener que devolver nada. Sin tener que devolver nada. Entonces, aquí en JavaScript se le llama función a las dos, pero cuando usted vea return es porque esta función se le puede asignar el valor que dé al final a una variable. Si en caso de que no tenga el return es porque la función solo se encarga de hacer un procedimiento que esté programado, pero no va a retornar nada. Si se lo asignan a una variable, pues en pocas palabras la variable es la función, más no el resultado que dé esa función. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear la función que sume función. Sumar dos números. Listo, entonces nosotros como ya la función nos da una breve descripción de lo que hace, primero va a ser una suma, segundo son dos números, entonces inicialmente ya sabemos que vamos a necesitar dos datos, entonces podemos colocar número 1, coma, como decía en la descripción, los parámetros o argumentos se separan por comas, y número 2. Listo, entonces aquí hagamos el procedimiento. Entonces creemos una variable constante que se llame suma, y esta va a tener la suma del número 1 más la número 2. Entonces aquí no es obligatorio el punto y coma, pero pues como les había dicho en la clase anterior, les recomiendo tener el punto y coma para cuando lleguen a un lenguaje que sí lo exijan, ya ustedes tengan por inercia y práctica poner el punto y coma al finalizar la línea del código. Y vamos a retornar ese resultado. Entonces para retornarlo ponemos suma. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos para llamar esta función? Solamente debemos poner el nombre de dicha función. Tengan en cuenta que el código se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Si ustedes la declaran acá arriba, el sistema va a generar error porque esta función todavía no existe. Está llamando a algo que no existe. Entonces, primero debe existir para ahí sí poderla llamar. Ahora, necesitamos ponerle dos argumentos, porque aquí le dijimos que vamos a guardar dos argumentos. Entonces pongamos 5 y 7. Si nosotros corremos el código, no va a pasar nada porque ni siquiera tenemos una impresión ni nada. Entonces, para esta impresión, lo que vamos a hacer es, como aquí le estamos indicando que va a retornar un valor, entonces se la vamos a asignar a una variable. Entonces ponemos const suma. Tengan en cuenta que esta variable es diferente a esta variable porque esta variable solo existe en este entorno, ¿sí? Dentro de estas dos llaves esta variable existe, después de ahí ya deja de existir. Entonces se puede llamar igual porque pues aquí es una variable y aquí es otra, solo que tienen casualmente el mismo nombre, pero tener en cuenta que no es la misma variable. Ahora, si nosotros ponemos console.log y le decimos imprímame esa suma, entonces le damos run y en efecto nos botó 12. 5 más 7 da 12. Esto hace la tarea de una función. Ahora, ¿cómo sería un procedimiento? Entonces el usuario dice, no, yo necesito que me imprima todo esto sin que retorne valores. Ah, listo, entonces ya no necesitamos asignarla para poderla imprimir porque la impresión la podemos hacer aquí adentro. Y como ya, digámoslo así, el objetivo de la función es imprimir el resultado, pues no necesitamos retornar nada. Al ejecutar este código nos va a pasar lo mismo que nos pasó ahorita. Se va a imprimir el 12. Entonces corrámoslo. Y en efecto corrió 12. ¿Qué hizo? Ya esta función se volvió una función de procedimiento. No retornó valor. Y hizo lo que tenía que hacer sin retornar nada. Y aquí lo que se hizo fue llamarse. Y ya. Porque pues su función es imprimir en consola el resultado de esos dos números. Vamos a ver qué pasaría si se la asignamos a una variable e imprimimos esa variable. Nos debería
botar que esta variable es una función. ¿Por qué? Porque en sí le estamos asignando todo esto, más no un resultado como hicimos ahorita con el return. Entonces corremos y mire, nos botó indefinido. Entonces, ¿por qué nos botó indefinido? Porque esto a la final no está devolviendo nada, ¿sí? Entonces ya ahí nos genera de una vez que no tiene valor. Esta variable se declaró, pero no se le asignó valor porque esto no está devolviendo ningún valor. Si queremos, podemos también existe que podamos hacer el procedimiento, pero también retornemos el valor. Digamos que el usuario necesita que lo imprime, pero después necesitamos guardarlo en otra variable. Entonces aquí podemos hacer esto y decirle que la retorne. Aquí debería mostrarnos el suma este, que sería 12. Aquí como hicimos un return, el valor se va a guardar hacia acá. Esto funciona de la siguiente manera. El valor que de aquí se va a asignar al sum, ¿sí? Y este es el que vamos a imprimir ahora. Entonces le damos correr y en efecto corrió el 12 que está acá dentro de la función, porque ya se volvió una función porque retorna, y el console que tenemos acá después de obtener ese resultado. Tener en cuenta lo siguiente: si yo coloco un console acá, no debería imprimirse. Vamos a ver. En efecto no se imprimió la mundo. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? El return indica que aquí vamos a retornar un valor y ya no va a ser más nada. Entonces todo lo que programemos de aquí para abajo va a ser obsoleto. ¿Por qué? Porque la función en sí va a terminar hasta aquí. Tener mucho en cuenta eso. Sin embargo, los lenguajes de programación, cuando ya trabajemos, los lenguajes no, los editores de texto, cuando ya trabajen Visual Code, yo les voy a decir que les voy a recomendar unas librerías que yo trabajo. Ellas les va a decir que ese código nunca se va a usar. Entonces le va a quedar como en grisecito. Por ejemplo, aquí este ejemplo. Aquí se va a retornar un error, ¿sí? Pero si yo aquí coloco un console, si ven, se puso más clarito el texto que las de arriba. ¿Por qué? Esto es una indicación de Visual Code indicando que este código no se va a ejecutar. Es más, si ponemos el puntero por encima, vamos a ver, en algunos plugins te dicen, de una vez te mandan la alerta ahí y te dicen que este código nunca va a ser usado. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí está más, se nota más las letras. Si lo pasamos para acá se pone más clarito, pero creo que sí. Esto está en inglés, no sé qué dice, vamos a ver. Pero supongo que va a decir que ese código no va a ser detectado o algo así. Código inaccesible detectado, o sea, ese código nunca va a poder accederse porque el return está arriba de él, o sea, nunca, el sistema nunca va a conocer qué es lo que hay acá. Y pues como ven, nos muestra un mensaje indicándonos que pues ese código, se detectó un código que nunca se va a usar. Entonces tener en cuenta eso. Vamos a darle control Z a esto porque es más, vamos a cerrar y no guardemos. Ya, listo. Eso con respecto a los returns. Aquí como está en línea y no es un editor de texto con plugins, pues él no detecta eso, pero pues por lógica, o sea, la lógica del código, cuando él lo vaya a compilar, se va a dar cuenta que después de que lo esté compilando, se va a dar cuenta que esto nunca se va a usar. Pero antes, en este momento, este visual o este entorno no está analizando el código para detectar de que este código no se va a ejecutar. Entonces eso lo hacen los plugins o extensiones que le podamos agregar a nuestro editor de texto. Listo. Aquí pues ya pueden hacer todas las funciones que necesiten. Entonces, por ejemplo, otra cosa, pues como ya les he comentado, las funciones tienen las mismas reglas que las variables. No pueden existir dos funciones con el mismo nombre. Veamos qué sucede si pasa los que le comento de tener dos funciones con el mismo nombre. Bueno, en este caso no nos botó error.
Pero si nosotros lo hacemos en el editor de texto o en un compilador complejo, nos va a decir que esta función está declarada 2 veces. Pero como les digo, aquí es un entorno muy básico y él no detecta ese tipo de cosas. Pero pues tenerlo en cuenta por si se encuentran trabajando, digámoslo, en una plataforma de estas que no la detecten, tener en cuenta que estas cosas no se pueden hacer, porque a la final si las dos tienen el mismo nombre, no se sabe qué se va a mostrar. Vea, aquí por ley como el código se lee de arriba para abajo, él crea la función, pero acá vuelve y la crea. Como tiene el mismo nombre, sobreescribe la vieja y es como solo existiera esta. Pero tener en cuenta que cuando uno lo hace en Visual Code o en un compilador complejo, nos va a generar error porque las funciones no pueden tener el mismo nombre. ¿Vale? Listo, entonces aquí sería multiplicar dos números. Aquí lo ponemos acá así. Y otra cosa. Está mal tener una función que no retorne nada y asignarla a un valor. ¿Sí? Porque nos va a dar indefinido. Pero no está mal tener la función sin tener que declararla. Aquí esto lo pueden hacer. Si ustedes no necesitan guardar el valor que él retorna, solamente la declaran sin asignarla a ninguna variable. Entonces, está bien hacer esto sin importar si es una función o un procedimiento. Pero el asignar una variable solo se puede si, solo si, retorna un valor. Entonces vamos a copiar esto acá así. Y vamos a hacer la suma y la multiplicación. Y acá podemos decirle que esta es la multiplicación y que esta es la suma. Entonces aquí vemos los mensajes y nos dice que la suma es 12 y la multiplicación es 35. ¿Listo? Eso con respecto a las funciones. Son funciones que nosotros vamos creando y vamos, dependiendo de las necesidades, vamos creando. Esto es como al inicio del curso que necesitábamos crear un algoritmo para resolver el Rubik. Bueno, aquí dentro de estas dos llaves se debe escribir todo el código para que arme el Rubik. Y lo que nosotros hacemos es llamar esa función para que independientemente de cómo venga el Rubik, porque acá lo insertamos el Rubik, él va a hacer su recorrido dentro de nuestro código para dar un resultado. Más adelante vamos a ver funciones complejas para que ustedes vayan entendiendo un poco mejor este tema. Listo, esto por la parte de las funciones. Ahora, existen diferentes funciones dependiendo del tipo de objeto o tipo de variable que utilicemos. En este caso vamos a ver dos y vamos a ver los más básicos, pero existen del string, por ejemplo, existen muchas funciones de string, cada una especializada en algo. Entonces, dependiendo de lo que necesiten hacer, lo pueden buscar. Ejemplo, decir, necesito buscar un carácter en string. Entonces ahí nos dice cuál es la función. Yo les voy a mostrar los más básicos y más usados que nos va a ayudar mucho. Listo. Cuando hablamos de string, les recuerdo que cuando hablamos de string, borramos acá, estamos haciendo referencia variable 1 a estos datos que vienen entre comillas y son más de un carácter. Entonces, mi nombre es Khaled. Este es un string, ¿sí? Es algo que está entre comillas dobles o también pueden estar en comillas sencillas. Existen tres tipos: comillas doble, comilla sencilla y comilla invertida. ¿Cómo se sacan las comillas invertidas? Con al 96. Eso lo pueden ver en la tabla así. En la tabla así, esto es como información extra por si necesitan sacar caracteres en Windows, claro. Si ustedes necesitan, cuando yo escribo el A64, saco el arroba, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos, el 64 en la tabla ASCII hace referencia al arroba. Entonces, cuando nosotros hundimos la tecla Alt, hacemos referencia a que vamos a usar algún comando.
Y al combinar los números estamos accediendo a los caracteres de combinaciones de la tabla ASCII. Que el 5 se le dañó. Ah, bueno, pues tampoco lo pueden sacar. Que la letra H se le dañó. Entonces usted la puede escribir sin tener que escribirla directamente en el teclado. Entonces usted en este caso escribiría al 104 y le saldría la H. Vamos a ver. Al 104 y en efecto salió la H. Cuando yo hundo al 96 estoy trayéndome las comillas invertidas. Y como pueden observar aquí, el 96 hace referencia a esas comillas invertidas. Entonces, cuando no las tengan en el teclado es al 96. Porque en ocasiones se van a topar que ya usaron las comillas dobles, las comillas sencillas y necesitan utilizar las comillas invertidas. Entonces recuerden, al más 9 más 6. Sacan dichas comillas. Listo, entonces siguiendo con el tema, vamos a seguir viendo lo que son las funciones que trae string. Como string es tan complejo y tiene tanto uso, por defecto ya JavaScript y casi la mayoría de lenguajes vienen con funciones internas que nosotros podemos utilizar. Una de ellas y la más utilizada es, por ejemplo, ustedes necesitan medir cuántos caracteres hay acá. Cuando digo caracteres, la M es un carácter, la I es un carácter, el espacio es un carácter, ¿sí? Y digamos que estamos llenando un campo que máximo son 40 caracteres. Dame un segundo. Necesitamos llenar un campo que máximo son 20 caracteres. Entonces, inicialmente necesitamos saber cuántos caracteres lleva el usuario ya. Para ello, bueno, vamos a leer primero las descripciones y después vamos viendo los ejemplos. Entonces, tenemos el length, ¿sí? Que en español significaría largo. ¿Qué hace? La descripción dice que devuelve la longitud de una cadena. Una cadena es un string, es una cadena de caracteres. Entonces aquí pues nos muestra un ejemplo que dice hola mundo y queremos saber cuánto mide esa palabra. Entonces únicamente debemos poner punto al nombre de la variable. Entonces aquí ponemos variable 1 punto length. ¿Es GTH o GHT? GTH. Eso me confunde siempre. Entonces aquí en este caso ¿cuánto debería imprimir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 creo. A ver. En efecto nos botó 18. Entonces aquí tenemos la función len, que necesitamos hacer una condición que solo valide cuando los caracteres sean menores a 10. Entonces hacemos la condición. Si la variable .len es menor a 11, ¿cierto? O sea, máximo 10, es menor a 11, le vamos a decir ok. Y si no, le vamos a decir error. Muchos caracteres. Entonces, si corremos el código, en efecto nos dio error porque pues la cantidad de caracteres es mayor a 10. Hagamos que cumpla la condición, que máximo sea 10. Tener en cuenta que menor que no entra el 11. Si quieren que entre el 11 deben colocar menor o igual, ¿sí? Pero como es hasta 10 lo podemos dejar menor a 11, que no entra el 11 sino el 10. O también podemos dejarlo así, menor o igual a 10. Ahí tampoco ya entraría el 11. Entonces veamos que cumpla la condición hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, entonces borramos acá, corremos el código y nos botó OK, porque la longitud cumple nuestra condición y obtuvo la longitud que tiene actualmente nuestra cadena de texto. Que si nosotros modificamos esta variable más abajo, no importa. Aquí, cuando él hizo la validación, valía 10. Ya acá, pues, si necesitamos hacerla otra vez, pues toca meter esto o en una función, que es lo recomendado para estar llamándola,
o volver a copiar y pegar el código acá abajo, que no es lo recomendable. Pero pues aquí ya este valor no va a afectar el resultado o la condición de acá arriba porque, pues como les vengo diciendo, el código se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Listo? Bueno. Sigamos con to uppercase y to lowercase. ¿Qué dice? Dice que convierte una cadena mayúsculas o minúsculas respectivamente. Entonces, aquí podemos ver que to uppercase nos va a convertir en mayúscula porque pues dice up los caracteres. Entonces, en este caso dice mi nombre es Khaled en minúscula. O ejemplo, el más usado y el que más por lo general se utiliza. Tenemos guardado el nombre de un usuario, Khaled Herrera, pero el usuario lo puso en minúscula y nosotros necesitamos mostrárselo en el inicio en mayúscula. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Lo que hacemos es aplicar la función uppercase. Entonces, punto, recuerden, punto hace referencia a que vamos a usar una función o una propiedad que tiene la variable, y en este caso, como es un string, pues vamos a usar una propiedad de string y entre paréntesis indicando que es una función. Entonces la ejecutamos y en efecto nos botó el nombre en mayúscula, que es lo que se hace por general antes de insertar a la base de datos, o si ya está insertada en la base de datos en minúscula, antes de mostrársela al usuario, nosotros lo que hacemos es ponerla en mayúscula. ¿Qué pasa lo contrario? Tenemos un texto en mayúscula y lo necesitábamos mostrar en minúscula. Entonces tenemos la opción de to lowercase. Entonces llegamos, probamos y inició en mayúscula y pasó a minúscula. Que si había una en minúscula, no importa, él convierte en minúscula todo. Si ya venía en minúscula, pues ni modo, se volvió a convertir a minúscula. ¿Listo? Bueno. Ahora tenemos el char at. Dice que devuelve el carácter en la posición específica. Este tipo de función se utiliza, bueno, yo lo he visto mucho, por ejemplo en los avatares. Aquí, mi correo es KJ Herrera, ¿sí? Pero si se dan cuenta, tiene la letra K, o sea, solo está utilizando el primer carácter de mi correo o de mi nombre. No sé de qué tiene en cuenta allí. A ver. Atasoft. Tiene en cuenta la letra del nombre, más no del correo. Porque aquí dice net, pero en realidad dice Khaled Herrera. Entonces tiene en cuenta la primera letra del nombre del creador de la cuenta. ¿Cómo hacen eso? Fácil. Cogen la variable, buscan la propiedad, en este caso sería char, y como sabemos que el nombre pues es el primer carácter, entonces ponemos 0. Recuerden que las posiciones en programación empiezan desde 0, 0, 1, 2, 3. Entonces corremos y en efecto nos botó la letra K, porque le estamos diciendo que obtenga solo el carácter de la posición 0, que si necesitamos la última, entonces hacemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya me perdí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Ponemos acá. No era el 13, era el 12 entonces. Conté mal. En efecto era el 12. ¿Qué pasa? A veces, si nosotros siempre queremos tener el último, ya aquí empieza a usar la lógica. Con las propiedades y las clases que les he dictado y la experiencia que van obteniendo cada vez que van practicando, ustedes dicen, bueno, aquí dice Khaled Herrera, pero si dijera Khaled Joan Herrera, ya la última posición en este caso no sería el 12, ya aquí me va a mandar otra letra, en este caso me está mandando la H. Y como todos los nombres pues van a ser diferentes, debemos hacer que la función sea dinámica. Entonces, para resolver este inconveniente, ¿qué se hace? Pues calculemos cuánto mide el carácter y le restamos una posición. ¿Por qué? Porque el len nos está mandando exactamente la cantidad de caracteres que hay.
Pero si recuerdan, la primera posición no es 1, es 0. Entonces por eso casi siempre que vayan a hacer un uso de digamos que quiero tener todo esto y recorrerlo, tienen que restar 1, porque la posición 13 en este caso ya no va a existir. Bueno, en la anterior ya no va a existir. Aquí, así. Si ponemos el 13, pues en este caso ya no va a existir. Y en algunos lenguajes nos va a generar error y va a tirarse el programa. Aquí pues JavaScript dice, ahí no hay nada, muestro vacío, ¿sí? Pero entonces volviendo al ejercicio, nosotros queremos saber siempre que muestre la última letra. Entonces nosotros llegamos, le decimos, bueno, ¿cuántos caracteres son los que usted tiene? Si nosotros corremos esto, nos va a devolver vacío porque la cantidad de caracteres no es... En este caso, vamos a ver cuánto nos va a devolver. Nos va a devolver 19. Pero si ustedes se ponen a revisar carácter por carácter, esta posición no es la 19, es la 18 porque empezó a contar desde 0. Sabiendo eso, y yo sé que más de una vez la van a embarrar porque a mí me ha pasado mucho que uno llega y corre el código y de un momento a otro dice se desbordó. Entonces el mensaje se desbordó es porque la cantidad que puse es mayor a la que estoy intentando medir. Entonces estoy intentando medir esto o recorrer esto, pero le di un número mayor. Entonces ahí genera esos errores de desborde. Entonces fácil, le restamos un 1. En este caso ya nos debería... primero probémoslo así. Nos devolvió vacío porque la posición 19 no existe. Es después de la A y después de la A no hay nada. Entonces restémosle 1. Y listo. En efecto nos botó la A. Si nosotros ponemos acá más letras, ya el código va a quedar dinámico, ¿sí? Porque es lo que está haciendo, es trayéndose toda la cantidad, y a la final está restando 1 para quedar en la última posición. Entonces aquí ya empezamos a combinar y a utilizar las propiedades de string. Por eso es importante, y por eso me parece importante, darles a conocer todas las funciones, bueno, todas no, las más básicas y usadas, para que este tipo de problemas que se ven complejos a la final son muy sencillos. Es tener el conocimiento o saber que existen ya ese tipo de funciones o propiedades para evitar dar tantas vueltas para resolver el inconveniente. Sin embargo, como todo depende de la experiencia. Listo, pasemos al substring. Dice que extrae una porción de una cadena entre las posiciones indicadas. En este caso, nos está mostrando un ejemplo donde hace un recorte de hola mundo. Procedamos a nuestro código. Vamos a poner acá. Necesitamos solo extraer calet. ¿Qué hacemos? Fácil, contemos cuántos caracteres hay. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la propiedad substring nos indica que tenemos dos entradas. Tenemos con la posición en la que va a empezar a hacer el recorte y con la posición en que va a finalizar. Entonces, en este caso, vamos a pegar aquí substring. Vamos a decirle que empiece desde la posición 0, ¿sí? Porque la idea es que empiece desde la K hasta la posición 5. Entonces, ponemos acá. Y en efecto, nos botó el nombre Caleb. ¿Qué pasa si ponemos más de la cantidad de caracteres que tenemos? Bueno, en algunos lenguajes nos va a generar error. En JavaScript nos facilita la vida. Solo nos muestra el máximo de caracteres que tiene. Pero pues por recomendación la idea es que nunca se pasen de la cantidad máxima de caracteres que tiene dicha variable. Ya que si queremos que solamente muestre el primer nombre de forma dinámica, podemos hacerlo de diferentes formas, pero pues eso lo vemos ahorita, porque existen algunas otras propiedades que todavía no les he explicado que necesitamos combinar para poder hacer ese tratado ahí de información. Listo, entonces ahora vamos por el InDeSoft.
Dice que devuelve el índice de la primera ocurrencia de la subcadena. Si no se encuentra, retorna 1. En pocas palabras, lo que nos quiere decir esta función es que él va a intentar buscar la posición de un carácter específico, el primer carácter que encuentre. Ejemplo, nosotros queremos encontrar la A. Entonces ponemos la A. Y él nos devuelve la posición donde está ese carácter. En este caso, el primer carácter que encontró fue la A, fue la posición 1. Recuerden que es 0, 1. Si ponemos la H, la posición 6, entonces aquí hay 5, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Qué pasa si la letra no existe? Entonces, la L sí está. Poner la M. Según la descripción nos debería devolver 1, menos 1 digo. Entonces, en efecto nos devolvió menos 1. Recuerden que él nos va a devolver la posición del primer carácter que encuentre. Si la A se encuentra de primerito, esa es la primera que nos va a devolver la posición. Existe una función que lo hace también a la inversa. Lo que no recuerdo si en JavaScript también la tiene. De atrás para adelante. JavaScript. En the soft, creo que es este. Si nosotros queremos buscar del carácter de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, porque el in the soft lo busca de izquierda a derecha. Entonces si ponemos la A, pues nos va a devolver el 1. Y si no estoy mal con esta, nos devolvió el 12 porque es la primera de derecha a izquierda. Entonces aquí ya tenemos las dos que nos encuentra un carácter en nuestra cadena. Tanto de izquierda a derecha, que es el in the soft. Entonces voy a dejarle las observaciones acá. Y si desean buscarla de derecha a izquierda, utilizar last in the soft. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza esto? Por lo general, a veces nosotros utilizamos, ya después nosotros pues acomodamos el código a nuestro beneficio, y en ocasiones nosotros sabemos o no dejamos que el usuario utilice el slash, ¿sí? Pero para nosotros nos indica que ahí termina el primer nombre. Entonces, nosotros necesitamos saber dónde termina el primer nombre. Necesitamos saber dónde termina el primer nombre para poder hacer el recorte. Entonces, si ponemos que busca un slash, él llega y nos devuelve la posición 5. Entonces, si recuerdan, ahorita utilizamos el substring, que era el que recortaba, disculpen, el string. Entonces, aquí tenemos, ya sabemos que el primer nombre, por lógica, siempre va a empezar en 0. Lo que no sabemos es hasta dónde va a terminar. Entonces, en este caso, como nosotros internamente tenemos un separador, le indicamos que el último valor para recortar es hasta que encuentre un slash. Entonces, corremos el código y en efecto nos va a devolver el primer nombre, ¿sí? Tener en cuenta que este tratamiento que hicimos acá, pues ya debió haberse preparado antes de hacer esta condición, porque pues si nosotros hacemos esto, nos va a devolver Khaled Joan, porque él está cogiendo como referencia, en este caso, este carácter que es el slash. Para dar este tipo de soluciones, digámoslo así, un poco complejas a veces, de sacar solamente el segundo nombre. Pero pues tener en cuenta que también en los formularios nosotros pues podemos dividir estos campos para que queden separados. Listo. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a trabajar ahora lo que es el replace. Su palabra lo dice. Lo que va a hacer es reemplazar. ¿Y cómo funciona? Entonces, aquí paréntesis, veamos la descripción. Dice, reemplaza la primera ocurrencia de la subcadena con la nueva subcadena. Entonces, recuerden que aquí pues ya estamos trabajando términos más técnicos. Ocurrencia hace referencia a lo que primero encontró o algo que sea exactamente igual. Aquí si nosotros queremos cambiar la palabra Khaled por mi segundo nombre, que sería Joan, entonces nosotros lo que hacemos es cambie Khaled
coma, ¿sí? La estructura nos indica que primero va el valor que nosotros queremos buscar, coma, la segunda palabra o letra o número que queremos reemplazar. En este caso, Joan. Entonces nosotros validamos y si ven, nos borró la palabra Khaled por Joan. Este tipo de funciones por lo general se utilizan para nosotros limpiar código, que a veces el usuario se le da por poner caracteres o poner algo que no deba. Por ejemplo, aquí puso porcentajes. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar este porcentaje por vacío. ¿Con qué fin? Con que el nombre del usuario no quede con esta data. Entonces nosotros lo corremos. Ahí. Ok, es porque está pegado. Vamos a ver. Vamos a ver si sí lo elimina. Ah, ok, ok. Sí, aquí el replace solamente lo reemplaza cuando encuentre la primera, así como el indesof. Apenas lo encuentre, ya deja de funcionar. Si nosotros queremos borrar esto, ya nos toca hacerle tratamiento al código. Entonces aquí tenemos que empezar a utilizar los conocimientos de bucles y condicionales para empezar a tratar la información. Entonces vamos a hacer un for básico. Entonces vamos a hacer aquí a ver, igual a 0 y más aquí es igual a 0. Bueno, este bucle lo que está haciendo punto len. Este bucle lo que va a hacer es recorrer letra por letra, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es decirle, bueno, variable, yo necesito, o creemos una variable temporal con el fin de no afectar la variable anterior, que es la que vamos a recorrer. Entonces, aquí lo que va a suceder es que él va a recorrer letra por letra y cada vez que la recorra va a reemplazar el porcentaje por vacío. Si aquí hay 20 caracteres, pues él va a hacer esto 20 veces. Esta sería la forma más fácil de hacerlo, ¿sí? Pero no es la forma más óptima. ¿Por qué? Porque si solo existe uno, pues al final nos va a recorrer, digámoslo, las 20 caracteres que hay acá. Para esto existen varias funciones que se llaman, por ejemplo, do while o while. Entonces, iniciémosla con do while. Creo que es así. Yo no me acuerdo cómo es do while en JavaScript. A ver cómo trabaja las llaves. Sí, sí, es así. Sí, pero ese todavía no. Es más adelantico. Ese está como John Timmy, que primero muestra lo más difícil para después mostrarnos que existe algo más fácil. Listo. Entonces, ¿en qué consiste el do while? El do while consiste, bueno, este está en el grupo de los bucles. ¿Y en qué consiste? En que él va a iniciar entrando al código que coloquemos aquí. Esa es la característica del do while, que no importa qué condición exista en el while, él va a hacer lo primero que se encuentra en el código. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a reemplazar el primer carácter. Entonces, si vemos el código, va a entrar acá, va a decir que el resultado que de acá se va a asignar en temp. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a eliminar el primer porcentaje, pero aún nos faltan, creo que son 5 o 6. Entonces, para que este proceso siga funcionando hasta que ya termine de eliminarlos, vamos a utilizar la función que les mostré anteriormente, que es el indesof, que es encontrar algo. Entonces, para ello, vamos a decirle que si encuentra esto, recuerden que él va a devolver la posición.
Si no la encuentra, nos va a devolver -1. Entonces aquí la condición va a ser es que esto se va a repetir hasta que sea diferente a -1. Cuando sea -1 es porque ya no existen más porcentajes, quiere decir que ya quedó limpia la variable. Y ahí sí procedemos a imprimirla o devolverla o hacer el procedimiento que necesitamos hacer. Entonces corramos a ver si no se da porra. Y en efecto la eliminó. Si se dan cuenta, el replace solamente va a eliminar el primer carácter que encuentre, pero como existen varios del mismo, toca hacerle el tratamiento y recorrerlo hasta que elimine uno por uno. Entonces en el primer ciclo elimina este, en el segundo elimina este, después elimina este, después elimina este, después el que sigue, después el que sigue, después el que sigue, lo elimina, él llega y dice, ¿existe algún porcentaje que nos va a devolver? -1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el INDESOFT si no lo encuentra devuelve -1. Entonces, -1 es diferente a -1, falso. Entonces ya no se devuelve a hacer el bucle, sino que sigue con el código. ¿Qué es? Imprimir el temp. Eso básicamente es el uso del replace. Pero existe una propiedad especializada. No sé si aquí se las agregué. A ver. No, aquí no se les agregué. Existe una propiedad que se encarga de reemplazarlo todo. Que prácticamente lo que va a hacer es esto. ¿Sí? Va a buscar carácter por carácter y lo va a ir eliminando o reemplazando en el carácter que nosotros le indiquemos. Y ese es el replace all. Por eso es importante ir conociendo las diferentes funciones. Porque en este caso, si nosotros no conocemos que existe el replace all, miren todo lo que tenemos que hacer para que haga lo mismo, que en este caso va a ser 2 líneas de código, que es esto. Entonces, bueno, pongamos esto aquí en un console. Aquí sería variable 1. Comentemos esto. Si es así, replace all. A ver. Y en efecto, eliminó. Si no tiene. A ver. Bueno, en efecto, eliminó cada uno de los porcentajes. Pero no fue que los eliminó todo un bloque. Él internamente empezó a reemplazar uno por uno por lo que pusimos acá. Si queremos que sean ceros, en efecto bota 0. Entonces, es la misma solución, pero pues aquí estamos utilizando algo nativo y propio de JavaScript para evitar hacer todo esto que acabamos de hacer acá. Entonces miren, aquí son 4 líneas de código y aquí solo fue una con una sola función. Entonces tener en cuenta que es importante estar documentándose e ir revisando las propiedades y funciones que existen para eso. Bueno muchachos, ya son las 1:30, ya esta vaina se me va a cerrar. Entonces, no siendo más, hasta hoy terminamos en replace. Mañana proseguimos con split y las funciones de objetos que van a utilizar muchísimo aquí en JavaScript, ya que pues él se enfoca más en ese tipo de estructuras de código. Entonces, cualquier cosa me están preguntando por el grupo y vayan documentándose y viendo los links que les voy agregando. Entonces, nos vemos mañana a las 7:30 igual. Chao, chao. Hey, ¿estás dando clase?